Buenas tardes, viajeros. Vamos a entrar ahora en la tercera parada de este viaje hacia Getsemaní, hacia Dios en la oración. Vamos a ver entonces que en la parada anterior hablamos de la Trinidad de Jesús y habíamos hablado del componente terrenal y vimos tres tipos de cerebro: el cerebro reptil, emocional y racional. Vamos ahora a concentrarnos en el cerebro emocional. Y vamos a ver entonces la importancia de que mostremos la emoción correcta dada la situación. La inteligencia emocional es un mundo que se ha venido estudiando muchísimo, especialmente en el mundo empresarial. Daniel Goleman es uno de los principales y ha estudiado todo el tema de cómo las emociones son como un líquido que va entrando en nuestro cuerpo. Y llega un momento donde va a rebosar o no va a rebosar nuestro vaso y dispara una acción que muchas veces es emocional y nos arrepentimos de ella. Bueno, en el caso de Jesús eso pasó. Estamos viendo que un conjunto de cosas fueron pasando durante los días previos a su entrada a Jerusalén, que fue cargando su vaso emocional. Primero vemos entonces el enorme placer que le dio haber dado, la enorme positivo que fue resucitar a Lázaro. Luego entonces sube con un burro arriba a Jerusalén y todos lo alaban con las palmas. Luego entonces, estando allí, tiene unas confrontaciones importantes con algunos de los fariseos y en la medida en que va avanzando se va cargando porque sabe que va llegando el momento de muchas cosas, emociones de tristeza, sabe que va a tener que decirle adiós a sus amigos, a su mamá. Emociones de decepción, sabe que lo van a traicionar. Emociones de miedo, sabe que lo van a golpear y lo van a flagelar. Emociones de angustia, bueno, ¿podré yo resucitarme a mí mismo? Lo he logrado hacer con Lázaro o con otros, pero bueno, este es el momento de la verdad. Son un conjunto de emociones y que un buen liderazgo emocional logra entenderlas. Si nosotros estamos tratando de recibir un líquido y no sabemos cuál es la emoción, pues no podemos saber cómo tratarla. Si tenemos nuestro vaso suficientemente vacío, estamos calmados y podemos recibir esas emociones, bueno, ellas caerán en nosotros, llenarán el vaso y no habrá problema. La podremos identificar. Esta emoción es de tristeza, es de angustia, es de miedo, es de alegría, podemos identificar. Sabemos que el cuerpo humano muestra esas emociones a través de la cara y bueno, si uno estudia el rostro, tenemos entonces uno de los expertos, Paul Ekman, que estudió las expresiones faciales, identifica que en una cara se contraen 44 músculos distintos y dependiendo de la emoción uno puede ver las distintas caras que ocurren allí para poder identificarla y poder ver cómo se muestra. Pero si luego de todos estos días las emociones se van llenando y ya Jesús estaba cargado de muchísimas emociones, bueno, ese vaso estaba muy cerca de rebosar y lo que ocurre con una nueva emoción es que empieza el vaso a rebosar y empieza a ocurrir todo un tema de desgaste y la amígdala toma el control de nuestras emociones y bueno, estallamos de muchas maneras y en el caso de Jesús estalló con el sudor de sangre. Por lo tanto, una buena inteligencia emocional implica, bueno, entender cómo está nuestro vaso, qué tipo de emociones hay adentro y luego no tener un vaso de cristal, sino tener un vaso, un recipiente grande, fuerte, duro, en el cual las emociones puedan entrar y no destruirnos en el proceso. Y eso fue el proceso de Getsemaní, cómo Jesús fue construyendo esta super jarra que le permite a él manejar esas emociones durante el Vía Crucis. Bueno, al final somos el único animal que puede lograr somatizar estas emociones. Producto de una intensa angustia nos enfermamos. Producto de una intensa angustia sudamos sangre. Los animales no somatizan las emociones, nosotros sí la podemos hacer. Es una de las virtudes, pero también uno de los problemas más graves que tenemos. Al final vamos a ver que las emociones más poderosas son las del amor. Dios es amor, el alma está construida de amor. Por lo tanto, en la medida en que podemos ver cómo el alma se muestra a través de las caricias, podemos ver que al final, en el fondo,
somos un animal amoroso, construido de esa manera, y eso es lo que al final tenemos que lograr reconstruir. Dadas las tremendas emociones que estamos viviendo, ¿cómo podemos entonces mostrar las positivas? ¿Cómo podemos mostrar el amor de nuestra alma? Y eso ocurrió en Getsemaní, puesto que posterior a eso Jesús perdona una y otra vez a toda la gente que le hace daño y no guarda rencores. Un magnífico elemento de liderazgo. Entonces, emocional, tenemos que ser un buen líder. Bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cómo reacciono ante ese sentimiento? Luego pensar, ¿qué voy a sentir mañana? ¿Cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo vaciar mi copa para que esté lista para recibir y no se rebose? ¿Cómo fortalezco mi vaso para que sea una gran jarra emocional y pueda yo crecer espiritualmente y emocionalmente? Bueno, esta es una magnífica entonces parada donde vimos el componente emocional. En la próxima vamos a entrar un poco en el componente inmortal de nuestro cuerpo, en la otra cara de la moneda, y vamos a buscar cómo ayudar a que otros también se hagan responsables de ese proceso para que también tengan una fortaleza espiritual a la hora.